Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la fidelidad de Dios. Lo que hemos estado viendo tiene que ver con lo que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel y lo que hemos dicho hasta aquí es que la fidelidad de Dios se basa en su inmutabilidad. Como Él no cambia, como Él es el mismo hoy, por los siglos de los siglos, entonces su palabra, sus promesas y sus amenazas siguen siendo las mismas. Su aborrecimiento por el pecado es el mismo y por lo tanto lo que Él ha prometido y lo que Él ha dicho respecto al pecado es igual. Lo mismo como su amor y su deleite hacia lo santo y lo bueno es el mismo, entonces también todas sus promesas y todo lo que Él ha determinado hacer para con sus santos seguirá siendo igual de principio a fin. Esto también abarca no solo su relación con el pecado, sino que también abarca muchas otras cosas en todo lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, Él ha creado un mundo y es bueno, y si bien el mundo cayó en una maldición por el pecado, Dios ha decidido y ha prometido sostener su creación hasta el fin de los días. Obviamente cuando Él purifique, cuando Él nuevamente vuelva, es lo que el libro de el apóstol Pablo en Pedro nos dice, que vuelva a reestructurar todas las cosas, cuando santifique, o sea purificado, como dice el apóstol Pedro, por fuego todo lo que ha sido creado. Pero todas las cosas permanecerán desde el inicio de la creación hasta el fin, como Dios lo ha prometido. Ahora, eso también nos lleva a meditar, por ejemplo, en asuntos como la fidelidad de Dios en cuanto a sus misericordias, cómo se aplica la fidelidad de Dios a sus misericordias para con nosotros y cómo también se aplica la fidelidad de Dios a sus promesas. En Timoteo, nosotros leíamos en la segunda epístola a Timoteo que el apóstol Pablo dice a Timoteo que si nosotros fuéramos fieles, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la razón, el fundamento. Otra de las cosas que nosotros veíamos es que la fidelidad hace parte de ese entorno que rodea a nuestro Dios. La fidelidad te rodea, nos dice también. El domingo pasado estuvimos considerando la fidelidad de Dios en algunos hechos históricos que han acontecido y que acontecieron a lo largo de la historia de las Escrituras, y vimos, por ejemplo, la fidelidad de Dios en la promesa hecha a Abraham de que su descendencia moraría en la tierra de Egipto, que allí pasaría 400 años, y luego vimos cómo fue realmente todo eso hecho tal cual y cómo Dios no se olvidó de su promesa, sino que por el contrario, Él actuó de acuerdo a su promesa en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, ya Moisés relatándonos entonces cómo Dios sacó a los hijos de Israel a los 430 años exactamente luego de la promesa a Abraham. Otra de las manifestaciones de la fidelidad de Dios se nos manifiesta, se nos hace evidente en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías fue prometido, fue pronunciada la promesa, y en el libro de Mateo nosotros encontramos, y bueno, en los evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, encontramos nosotros entonces claramente el cumplimiento de dicha promesa. Ahora, hermanos, esto, si bien es cierto, se nos encuentra y se nos dice en las Escrituras claramente en todo lugar, nosotros tendemos a poner en balanza la fidelidad de Dios en nuestra realidad, voy a decirlo, temporal, en nuestra concepción del tiempo. Tendemos a poner en balanza la fidelidad de Dios con las cosas que nos están sucediendo día tras día. Y entonces, cuando nos ocurren dificultades y vemos las promesas de Dios, o cuando vemos cómo tambalea nuestra fe, tendemos a pensar y a poner en juicio la fidelidad de Dios. Pensamos que Dios no es fiel, que no ha sido fiel, que sus promesas han decaído. Nos preguntamos, como muchos otros santos en el pasado también se han preguntado,
es algo que tendemos a hacerlo y evidentemente lo hacemos por nuestra falta de fe principalmente, porque no estamos viendo, obviamente, con los ojos de la eternidad. Somos seres mutables, finitos, y juzgamos a nuestro Dios en los términos nuestros, pero Él es un Dios infinito. El asunto de que sus promesas retarden, o sea, en algún momento, no quiere decir que Él no las lleve a cabo o que no las cumpla. Todas sus promesas son sí y amén. Ahora, el día de hoy vamos a ver unas demostraciones o vamos a considerar algunos aspectos o más bien algunas promesas de Dios y cómo su fidelidad se ha revelado, se ha demostrado a lo largo del tiempo. Primero, hermanos, la fidelidad de Dios puede ser demostrada en la preservación de su pueblo. Días de hoy, el tiempo en el que estamos en el año 2024, podemos decir que la fidelidad de Dios puede ser demostrada en la preservación de su pueblo. Acompáñame por favor el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No vamos a enfocarnos en esta primera parte, sino la promesa que continúa ahora. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La promesa del Señor Jesucristo aquí es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hay dos aspectos en los cuales estas puertas del Hades no prevalecerán contra ella deben ser entendidas, en un sentido en que las puertas del Hades no podrán destruir a la iglesia en primera instancia, y en segunda instancia las puertas del Hades no podrán resistir al avance del reino de los cielos, de la iglesia. Dios, hermanos, es fiel en preservar a su pueblo en cuanto a que esta promesa del Señor Jesucristo aquí se cumple perfectamente y se ha cumplido a lo largo de estos 2024 años que ha llevado a la iglesia hasta el día de hoy. Fiel es el Señor por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, nos dice primera a los Corintios capítulo 1 versículo 9. El Señor es fiel en su llamado para con nosotros a la comunión en su Hijo. Y hasta el día de hoy sigue siendo fiel en que a cada persona a la cual Él ha llamado eficazmente ha sostenido. Y no solo eso, sino que los ha reunido a una comunión, y dicha comunión no ha sido quebrantada por la promesa del Señor y el poder de su palabra, que la ha llevado a cabo y ha cumplido cada una de esas promesas. Se prometió que Dios confirmaría hasta el final a su propio pueblo. La confianza del apóstol Pablo es la seguridad absoluta de que los creyentes pueden ser preservados por la veracidad de aquel que no puede mentir. Y esa misma confianza es la que le da al Señor Jesucristo la autoridad para decirle a Pedro y a todos los apóstoles que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dado que el Señor ha prometido a su Hijo que le daría por herencia un pueblo para librarlos del pecado y la condenación y hacerlos partícipes de la vida eterna en gloria, es segurísimo, escuchen muy bien esto, que ninguno de aquellos que el Padre le ha dado perezca. Y por lo tanto también es muy seguro que la verdad de su evangelio concedida a ese pueblo no se perderá. Entonces, hermanos, esto tiene sus implicaciones muy ciertas para nosotros. Porque si esta es la promesa del Señor Jesucristo, entonces, hermanos, aquellas sectas que se jactan de tener la verdad y que la iglesia se desvió por tantos años en un error, como por ejemplo la Trinidad, la doctrina bíblica de la Santísima Trinidad,
la doctrina bíblica del infierno, entonces todos aquellos que dicen que la iglesia se ha desviado por tanto tiempo en estas doctrinas, están diciendo que el Señor no ha podido preservar a su iglesia por los 2000 años que llevamos. Considere esto. Todas aquellas personas que han llegado a decir hoy día que han encontrado la verdad, que ahora sí están en la verdad y que la iglesia por más de 2000 años ha estado equivocada, como por ejemplo el movimiento de los mormones o algunos de las sectas judaicas de hoy día, u otros como los testigos de Russell, están diciendo que nuestro Dios no es fiel, que nuestro Señor Jesucristo no puede cumplir su promesa, que nuestro Señor Jesucristo no ha podido preservar una iglesia pura y sin mancha. Mis hermanos, Cristo ha prometido preservar y edificar a su iglesia, y en todos estos años lo ha hecho. Mire, considere que ni las persecuciones romanas, ni los falsos maestros dentro de la iglesia, ni las herejías, ni las divisiones ha hecho sufrir a la iglesia. No ha hecho que la iglesia disminuya o pierda. La promesa de Cristo no ha caído al piso y la garantía de su cumplimiento es que su palabra es inmutable. Y lo que Él ha determinado, eso lo hará. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, el cual lo hará. No hay una promesa de Cristo Jesús, ni de nuestro Dios, que pueda caer al piso. Si Cristo prometió edificar su iglesia y perseverarla, preservarla, nada podrá contra ella. Por otro lado, hermanos, esto también nos lleva a confiar en el Señor, porque hemos dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, significa también el que no podrán resistirla, y entonces nos lleva a confiar en la inmutabilidad de la palabra del Señor. ¿Qué puede detener el avance del reino de los cielos? Absolutamente nada. Y entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que cualquier decisión que tomen los gobiernos de este siglo hará detener el avance del reino de Dios? Nada, absolutamente nada. Porque fiel es el que lo ha prometido. Hay muchas personas que piensan que ir y predicar el evangelio en lugares difíciles, que ir y predicar el evangelio a lugares en donde es prohibido, es algo ilógico, pero no lo es. Porque fiel es el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. De la misma forma, usted, aunque no piense que es ilógico ir a predicar el evangelio en lugares difíciles, puede estar pensando que es difícil para el Señor romper un corazón duro y de piedra, como si Él fuera infiel en su promesa. El Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue cumpliendo sus promesas. El Señor sigue edificando su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Entonces, cuando usted y yo no predicamos, no anunciamos el evangelio, lo que estamos mostrando es duda en la fidelidad de Dios. Lo que estamos mostrando y manifestando es que no creemos que nuestro Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Por otro lado, hermanos, Dios es fiel en disciplinar a su pueblo, y esto desde adentro, considerando la preservación de su pueblo. Dios es tan fiel cuando retiene algo como cuando da algo. Él es fiel en enviar tristeza y también en dar alegría. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos confesar, no solo cuando nos sentimos cómodos, sino también cuando somos afligidos bajo la reprensión de Dios. Ahora, hermanos, esa confesión de que Dios es fiel todo el tiempo no debe ser meramente una confesión de labios para afuera, sino que debe ser una confesión de nuestros corazones. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, es la fidelidad de Dios la que empuña la vara. Recuerde eso. Cuando Dios
nos golpea con la vara del castigo, es su fidelidad la que empuña la vara. Dios sabe lo que merecemos y sabe lo que necesitamos, y en su amor y su fidelidad nos da la corrección. Por eso, en lugar de usted murmurar, debería agradecer a Dios, porque Dios nunca inflige un castigo sin una razón. Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina de Dios para con nosotros no es que Dios haya olvidado sus promesas para con nosotros, sino todo lo contrario. Al ser fiel con nosotros, nos castiga con la vara para hacernos partícipes de su herencia en luz. Esa es la razón de la disciplina para nosotros, es su fidelidad. La razón de la disciplina de Dios para con su pueblo no es que Dios ha olvidado las promesas, sino todo lo contrario, porque Él es fiel para con nosotros y por lo tanto inflige su disciplina. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y debilitados, y algunos duermen. En su fidelidad para con su pueblo, de no dejarlo perecer, de no dejarnos hacer lo que nosotros queramos, Dios algunas veces enviará, si es caso, si es necesario, discúlpeme lo que diga, aún hasta la muerte, para no dejarnos perecer. Cuando el texto dice en 1 Corintios 11:30, y algunos aún duermen, haciendo referencia a muertos, no a dormidos espirituales. Y algunas veces Dios inflige su disciplina para con nosotros por causa de cumplir sus promesas en nosotros. Pablo utiliza una ilustración en 1 Corintios para hablar de la disciplina del Señor y su fidelidad para con nosotros. Por eso, que cuando usted se sienta disciplinado por el Señor, cuando usted sienta que Dios está utilizando su vara con usted, debe clamar como lo hizo Daniel en el capítulo 9, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. El Señor no inflige un castigo innecesario. Humillándonos de esta manera ante nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, demostramos confianza en su fiel cuidado paternal. Podemos decir con el salmista: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor aflige conforme a su fidelidad, hermanos. Los problemas y las aflicciones no solo son consistentes con el amor de Dios prometido en el pacto eterno, sino que además de eso son parte de la administración del amor y de la justicia en el pacto eterno. Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino también fiel al enviarla. Dios es fiel al enviar las aflicciones. Salmo capítulo 89, versículo 32 y 33. Mire lo que dice el salmista. Salmo capítulo 89, versículo 32 al 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahora mira lo que dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. ¿Nota bien eso? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Ahora, cuando Dios castiga con azote y con vara,
¿Está quitando su fidelidad? No. Lo que el texto dice es, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. Por el contrario, la razón por la cual estaba infligiendo es por mantener su fidelidad. El castigo no solo es reconciliable con la tierna misericordia de Dios, sino que es el efecto, es la expresión de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, esto debería llevarnos a tranquilizarnos a nosotros en nuestras mentes cuando somos disciplinados por el Señor. Sí, yo le puedo asegurar, es difícil intentar consolarnos en el hecho de que, bueno, soy hijo y por esto Dios me está disciplinando y me está azotando. Yo le entiendo, es difícil uno consolarse con esto, pero recuerde, ¿qué es mejor para usted? ¿Ser disciplinado mientras su padre lo corrige por el pecado o ser dejado como un bastardo para luego ser castigado eternamente? Si nosotros recordáramos que el pacto de amor de Dios lo obliga a imponer una corrección oportuna porque Él es fiel a sus amenazas, entonces recordaríamos nosotros también y nos consolaríamos en que las aflicciones son necesarias para nosotros mismos. Las aflicciones son necesarias para nosotros. Mire, esto se ilustra en el libro de Oseas, en el capítulo 5, versículo 15. Oseas, capítulo 5, versículo 15. El Señor utiliza al pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros. Y mientras Él profetiza sobre el pueblo de Israel lo que ha de venir, y profetiza que serán llevados cautivos por los asirios y por los babilonios, el Señor dice las siguientes palabras respecto al pueblo de Israel. En su angustia me buscarán. ¿Cuándo el pueblo de Israel buscaría al Señor? En su angustia. El Señor sabe que esto es una de las formas. Por eso Él no va a cambiar su metodología y su método para con nosotros. Ahora, si esto nos lleva a nosotros los creyentes a considerar fuertemente que esas amenazas del Señor de castigar el pecado son para llevarnos a nosotros a temerle, ¿cuánto más a ti, amigo, que estás aquí, que aún no temes al Señor, que aún no has creído en el Señor? Mira, aquellas advertencias que son dadas para con nosotros de que el Señor nos disciplinará por causa del pecado, son mucho más terroríficas para el impío, ya que Dios no solo es fiel en guardar sus promesas para con nosotros, y no solo es fiel en castigarnos a nosotros, su pueblo, por desobedecerle y para santificarnos, sino que también es fiel en dar el pago a los que le aborrecen. Deuteronomio capítulo 7. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10. Mire lo que dice Moisés. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 y 10, nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta aquí, todo va bien para todos. Ese es fiel, guarda su pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero ¿qué sigue diciendo? Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No se demorará con el que le odia. En persona le dará el pago. Tú que has estado aborreciendo al Señor y que has estado rechazando el Evangelio una y otra vez, Dios es fiel. Y teme porque en persona dará el pago. No se demorará con el que le odia. Ay, tan jovencito que murió este joven. Mis hermanos, la sentencia que se le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, se cumplió. No tardó mucho. Fueron expulsados del huerto del Edén. No se les dejó disfrutar de ese lugar un día más.
los castigos por causa del pecado han sido severos en la eternidad y lo serán. Y cada uno de aquellos que ha experimentado la fidelidad de Dios en sus castigos se han dado cuenta que Él ha sido fiel a sus promesas y a sus amenazas. En su advertencia contra los pecadores, Dios dice que Él mismo los destruirá. Él mismo los destruirá en persona. ¿Qué esperas para reconciliarte con el Señor? ¿No temes a aquel que es fiel? Cuando hablábamos acerca del poder de Dios, hablábamos acerca de temer a aquel que tiene poder para destruir alma y cuerpo en el infierno eternamente. Y esa es su promesa para aquellos que le siguen aborreciendo día tras día, que siguen aborreciendo al Señor. ¿Qué esperas? ¿Qué piensas que Él hará si sigues aborreciéndole? Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, nos dice 1 Tesalonicenses 5:24. La referencia inmediata es que los santos son guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es fiel y su fidelidad se muestra en la glorificación de su pueblo. Se puede evidenciar por amor a su propio nombre, no por nuestros méritos. Dios cumplirá lo que ha prometido, glorificarnos. En Romanos capítulo 8, versículo 30, claramente nosotros leemos allí la cadena de oro de la salvación. Y el apóstol Pablo nos la describe de esta manera: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es interesante porque aquí el verbo está conjugado en pasado, glorificó. Eso quiere decir que aquellos que Dios ha predestinado, aquellos que ha llamado, si bien no lo tenemos de una forma tangencial ahora, no podemos verlo, en su propósito eterno ya eso está hecho para nosotros. Y déjeme decirle que esto nos debe dar a nosotros una tranquilidad y un gozo indescriptible al saber que lo que Dios ha prometido, que es la gloria eterna para nosotros, la glorificación de nuestras almas y de nuestros cuerpos, ha de suceder, porque ya Dios lo ha determinado hacer y lo ha prometido. Dios nos da una demostración completa de la sustancia de su bondad eterna al llamarnos efectivamente de las tinieblas a su luz admirable. Y esto debería asegurarnos a nosotros completamente la continuidad de esa bondad de Él hacia nosotros. De que lo que Él ha prometido es que nos glorificará, será así. El fundamento de Dios está firme, hermanos. Dios no retarda sus promesas. Por eso que el apóstol Pablo puede decir en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Puede usted decir completamente con el apóstol Pablo de la misma forma? Yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Mis hermanos, usted debería decirlo de la misma forma que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. Entonces el creyente debe vivir con gozo la vida cristiana. No estoy diciendo que debe vivir con gozo su vida haciendo lo que le da la gana, no, sino vivir con gozo su vida cristiana. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. Y nadie podrá detener aquello que Él ha prometido para nosotros, la glorificación eterna. Ya Dios lo ha decretado. Lo que Él ha determinado, así sucederá. Un día usted y yo nos levantaremos y veremos nuestros cuerpos glorificados, porque el Dios fiel
lo ha prometido. Por lo tanto, hermanos, si usted trae esta bendita verdad a su corazón y medita en ella día tras día, entonces usted se podrá cuidar de malos pensamientos o de anticiparse del mañana con ansiedad y afán. Cuando usted reflexiona mal sobre la fidelidad de Dios, entonces usted se llena de ansiedad y de preocupación. Y esa es la raíz de ese mal que está en nosotros, el afán y la ansiedad. ¿Cuál es la raíz de ello? Sencillamente que no descansamos en la fidelidad de Dios. Pero el Dios que ha cuidado de nosotros durante todos estos años no nos va a abandonar en nuestra vejez. Por lo tanto, Él nos ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La promesa de Dios es suplir cuando nosotros clamemos a Él. Entonces, hermanos, la falta de oración y de confianza en Dios, de que Él suplirá lo que le pidamos en oración, no revela otra cosa más que desconfianza en el Dios fiel de las Escrituras. Usted demuestra que no cree en un Dios fiel, inmutable en sus promesas, cuando usted no ora y descansa en que Dios responderá. A veces venimos a las reuniones de oración y hacemos una lista de peticiones y usted no está expectante a ver qué sucede, no está expectante a ver si Dios responde a esas oraciones. Y lo que usted está revelando es sencillamente una dureza en su corazón e incredulidad en el Dios fiel a sus promesas. El pueblo de Israel y la iglesia temprana siempre estuvieron expectantes al cumplimiento de Dios, a sus promesas y a sus oraciones. Nosotros, por el contrario, somos la iglesia que muchas veces ni siquiera sabemos lo que pedimos. Y en esto se demuestra, hermanos, una total desconfianza e ignorancia voluntaria de la fidelidad de Dios. Por otro lado, es una necedad de entregarnos a la ansiedad, olvidando las promesas de Dios o ignorando las promesas de Dios. Usted no debería entregarse a la ansiedad cuando vea dificultades. El apóstol Pedro nos dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando usted se sienta afligido, se sienta padeciendo según la voluntad de Dios, no se entrega a la ansiedad, al desespero. Lo que debería hacer es encomendar su alma al fiel Creador. Entonces, hermanos, también es una falta de fe en la fidelidad de Dios cuando en medio de las aflicciones que son según la voluntad de Dios, nos entregamos a la ansiedad y no oramos, no buscamos su rostro. Lo que estamos manifestando es incredulidad en el Dios fiel. Es el fiel Creador que cuida y nos protege y que hace en nosotros lo que ha determinado. Hermanos, comprender esta bendita verdad nos va a refrenar a nosotros de murmurar en nuestros corazones. El Señor sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y en efecto, el descansar en la verdad de la fidelidad de Dios es el silenciador de nuestras constantes quejas. Dios es honrado muy grandemente cuando nosotros, estando bajo prueba o castigo, tenemos buenos pensamientos de Él, vindicando su sabiduría, su justicia, reconociendo su amor en su trato para con nosotros. Pero es deshonrado por nosotros cuando, pasando por dificultades, pruebas o castigos,
empezamos a murmurar contra Él o contra su trato para con nosotros. Lo que estamos diciendo es que Él no es fiel. Así que, hermanos, descansemos en la fidelidad de Dios. Es uno de los pecados que más cometemos, el afán y la ansiedad, lo cual revela no otra cosa sino simplemente una desconfianza en el Dios fiel de las Escrituras. Cuando el Señor nos haga ver el final de todas las cosas perfectamente, entonces podremos decir y ver claramente su fidelidad, y entonces estaremos satisfechos y podremos decir, bien lo ha hecho todo, porque Él es fiel. Mientras, no juzguemos al Señor con nuestro débil juicio, hermanos, como lo dice el poema de William Cowper. Más bien, descansemos en su fiel cuidado para con sus hijos.